Ciudad de México, una metrópoli tan diversa como desigual. A pocos kilómetros de distancia existen dos mundos que parecen completamente opuestos: Polanco y La Merced. Hoy exploraremos estas dos caras de la misma ciudad, donde el lujo y la supervivencia conviven en un mismo espacio urbano. Hoy vamos a estar explorando precisamente esos dos barrios. Polanco, que es donde me encuentro actualmente. Tengo una gran tienda Apple Store detrás de mí. Tengo el museo de Soumaya justo detrás. Y vamos a estar analizando el por qué suceden estos grandes contrastes. El cómo en una misma ciudad puede haber un área tan lujosa como esta, pero al mismo tiempo puede haber un barrio tan deteriorado y tan estigmatizado como el de La Merced. Este barrio es sinónimo de lujo, comodidad y exclusividad. Fundado en el siglo XX, este barrio fue originalmente un área residencial para la élite mexicana. Hoy, sus calles albergan embajadas, tiendas de lujo y algunos de los restaurantes más exclusivos del continente. Bueno, aquí van a poder encontrar edificios de lujo, pero la realidad, amigos míos, es que muy pocos pueden disfrutar de vivir en un área como esta, llena de tiendas de lujo, de parques perfectamente cuidados, de boutiques. Y es que esta zona se ha consolidado como un símbolo de éxito y poder en la Ciudad de México. Van a poder encontrar también las sedes de empresas muy importantes, como ese edificio que es de la Nestlé, también la General Motors. Lo que estamos a punto de hacer en este video, y digo estamos porque me acompaña mi linda y bella esposa Angie, es bastante arriesgado. No caminar por aquí por Polanco, porque la verdad es que aquí se siente la seguridad, se siente como la tranquilidad, ¿no? De caminar seguro, o por lo menos tú que eres mujer, que a veces quizás para usted se hace más complicado estar en zonas riesgosas. Bueno, ¿cómo te sientes aquí? Totalmente tranquila, como si estuviese en Paseo de la Reforma, o tal vez hasta más segura. O sea, todo el mundo en lo suyo, todo el mundo haciendo su vida normal, y realmente no noto de verdad nada que me haga sentir como en alerta. Pero eso vamos a ver si cambia cuando pasemos a simplemente media hora en auto desde este punto, dentro de la propia Ciudad de México. Pero ahora, para entender el contexto del cómo un barrio como este se vuelve lujoso y actualmente es de los más exclusivos de la ciudad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en la historia de los lugares que un sitio se vuelve súper lujoso y otro no tanto? Otro queda condenado a la delincuencia, a la prostitución. ¿Por qué sucede esto en los diferentes barrios? Para entenderlo, necesitamos irnos a la historia, a los orígenes. El área donde hoy se encuentra Polanco fue, en la época colonial, parte de la hacienda de los Morales, una gran propiedad dedicada a la agricultura. Hasta principios del siglo XX, esta zona era esencialmente rural, compuesta por haciendas y zonas de cultivo. Fue en la década de 1920 cuando se empezó a planear su desarrollo como un barrio residencial. En el año 1930, la familia Cuevas y algunos desarrolladores comenzaron a parcelar la zona para hacerla residencial. Las primeras calles de Polanco, como Rubén Darío y Campos Elíseos, comenzaron a albergar casas de estilo europeo. Esto hizo atraer a las familias de la alta sociedad mexicana a la zona. Aquí en Polanco los departamentos y casas pueden costar millones de pesos. La infraestructura y los servicios están diseñados para quienes pueden permitírselo, creando una burbuja de confort que contrasta con el resto de la ciudad. El precio promedio de venta para departamentos en Polanco oscila entre 1.5 y 5 millones de dólares. El precio de las casas es considerablemente más alto. Una casa típica puede costar entre 3.5 y 5 millones de dólares, aunque algunas propiedades de lujo con terrenos amplios o ubicaciones privilegiadas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Y esta, amigos míos, es una típica zona residencial acá en Polanco, donde tenemos pequeños edificios con apartamentos de lujo, tenemos jardines, qué belleza de lugar, tenemos también casas, muy bonito sitio. Yo quiero nada más ver el contraste tan grande cuando pasemos hacia La Merced. Ahí es donde vamos a notar verdaderamente los grandes cambios. Fíjense que tenemos también autos de lujo, son fáciles de conseguir por acá.
Miren, aquí me encontré con un grupo de chicos que está bien relajados aquí. Están de vacaciones, están escapados de la escuela, de la universidad, o qué es lo que están haciendo. De la escuela, pero escapados o ya terminaron. Hora libre. Hora libre. Ah, porque los dejan salir y volver a entrar. Sí. ¿Estudian todo el día? Sí. Miren, y díganme una cosa, ¿cómo es vivir en esta zona de Ciudad de México? Está tranquilo, la verdad. ¿Es caro vivir aquí? Sí. No es nada barato. Bueno, si sabes encontrar, no es tan caro. No, sí es bien caro. ¿Y ustedes viven alquilados? ¿Sus papás tienen su casa aquí? ¿O cómo es la cosa? Alquilados. ¿Y saben más o menos los precios de los alquileres? Bueno, de 18 a 20. 20 infinito. 1,000 de pesos. O sea, Sí, promedio 28 como mil de 20, pesos. 20. De entre 20 a 25 mil pesos. Sí. Hay que tomar en cuenta que el salario aquí promedio es como unos 12,000, 14,000 pesos aproximadamente, ¿no? Es correcto. Sí, ¿no? ¿Suelen ir a los barrios menos favorecidos de Ciudad de México? Sí. ¿Cuál es el más común al que van a divertirse o a pasarla bien, además de este? El centro. El centro. No, la centro. ¿Y qué es lo peor que han escuchado del barrio La Merced? Hay mucha cosa de brujería o que mucha cosa de los animales. ¿Ah, sí? Es lo que he escuchado. A ver, bueno, eso que experimentamos es parte de la vida, cómo se desarrolla aquí en esta área de la ciudad. Fíjense que los chicos están tranquilamente allí sentados en esa área verde, pues a lo mejor ajenos a otras situaciones. Pero sin embargo, me comentaron que sí suelen ir a otros barrios menos favorecidos y también pues la pasan bien. Pero fíjense que ellos como jóvenes lo que han escuchado, o lo peor que han escuchado de La Merced, es que hacen como brujerías. Sí, y como cosas con animales, que me imagino que viene asociado Sí. pues al tema de la brujería, que está muy ligado. Yo no sé por qué, pero entre más pobre sea el lugar, más afianzado está ese tema de brujería, de religión. Siempre sucede, y eso sucede en todos los países del mundo. Es una constante. Bueno, ese señor que iba en la bicicleta es judío. Y sé que es un judío porque lleva su kipá en la cabeza. El judío tiene un poder adquisitivo bastante alto. Fíjense que lo vemos en la zona, pero sin embargo, fíjense que el señor iba en su bicicleta. Contradictoriamente. Sí, que a lo mejor podríamos pensar que, bueno, podría ir en su carro de lujo, pero la zona se presta para que también andes en este tipo de vehículos porque está muy bien organizada, como han podido ver, tiene sus ciclovías también bien definidas, y esto es lo que caracteriza mucho a estos barrios, la urbanización que hacen. Miren, cosa que es muy rara de ver, sobre todo a lo mejor en otras zonas, es que te den paso peatonal en el momento, o sea, tienes que siempre esperar a que tengas la oportunidad, pero aquí la gente se detiene y se para. Boutiques como Cartier también se pueden conseguir. Ahorita justo estamos por la avenida Presidente Mazarí, que es una avenida donde la definición de lujo y exclusividad está a flor de piel. Durante las décadas de 1940 y 1950, Polanco se consolidó como un barrio residencial exclusivo. Su cercanía al bosque de Chapultepec y su ambiente tranquilo atrajeron a familias adineradas y a diplomáticos que encontraron en la zona un lugar ideal para vivir. A mediados del siglo XX, Polanco comenzó a atraer a varias comunidades inmigrantes, especialmente judíos que llegaron a México durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella. Muchos de estos inmigrantes europeos comenzaron a establecerse en Polanco, donde fundaron sinagogas, escuelas y centros comunitarios. Esto le dio al barrio una mezcla cultural y cosmopolita que aún se percibe hoy. A partir de las décadas de 1970 y 1980, Polanco comenzó a transformarse, pasando de ser principalmente una zona residencial a un importante centro comercial y financiero. La apertura de tiendas de lujo, restaurantes exclusivos y el establecimiento de oficinas de grandes empresas nacionales e internacionales cambiaron la dinámica del barrio. En los últimos 20 años, Polanco ha experimentado una gentrificación significativa. Las antiguas casas de los años 40 y 50 han sido reemplazadas por modernos edificios de departamentos y oficinas. Las calles como Presidente Mazarik, por la que estamos transitando ahora, en la actualidad son símbolos del lujo, albergando boutiques de alta gama, galerías de arte, hoteles de 5 estrellas y restaurantes reconocidos mundialmente. Creo que ya podemos tener bastante claro cómo se desarrolla la vida en esta parte de la ciudad. Bastante tranquila, chicos divirtiéndose. La vida aquí podríamos decir que es bastante privilegiada, pero a 30 minutos en auto hacia donde nos vamos a dirigir es completamente diferente, y eso es lo que vamos a ver, ese gran contraste entre Polanco y La Merced, y es lo que estamos a punto de ver. Yo quiero hacer una pequeña advertencia de que yo no estoy para nada motivando a que ustedes, si vienen a Ciudad de México por visita, vayan a ir a este barrio, porque no lo recomiendo para nada. La verdad es que nosotros lo que estamos aquí haciendo es un reportaje informativo acerca de las diferencias de clases sociales aquí
aquí en Ciudad de México y para nada es una invitación a que vayan a este tipo de barrios. Obviamente por aquí por Polanco pueden estar tranquilamente, es un área bastante turística, muy bonita como vieron, pero vuelvo y repito, no les recomiendo ir a estos sitios porque no es la intención del video invitarlos a esta zona. Realmente nosotros sabemos el riesgo al cual nos exponemos al ir a estos sitios, pero de eso se trata pues nuestro trabajo, de ir a esos lugares que ustedes no podrán ir o no querrán ir, pero que nos ayudan a entender más la vida en el mundo. Esa parte de la ciudad nos va a revelar otra cara, una realidad marcada por la desigualdad y la lucha diaria, un barrio que representa la parte más vulnerable de la capital mexicana. Bueno, ahora sí comienza lo arriesgado. Bueno, y después de un breve viaje en auto, hemos llegado al centro histórico, al centro de la Ciudad de México. Estamos justamente, miren, frente al Zócalo. Allá está el Zócalo y la catedral. Para allá vamos porque desde allí va a partir esta segunda fase de esta riesgosa aventura, porque la verdad es que es un riesgo. Lo tengo que recalcar, es un riesgo y lo sabemos. Sabemos que estamos poniéndonos en riesgo al entrar a estos barrios y más aún con cámaras e intentar grabar lo que sucede allí dentro, porque ese es el tema, que tú puedes pasar quizás por estos barrios y pasar desapercibido, pero el hecho de tener una cámara en la mano ya te hace foco de que te vean sí porque sí. Obviamente voy a estar tratando de grabar con una GoPro, con una cámara pequeña y muy disimuladamente en algunos lugares donde seguramente no vamos a poder grabar libremente, pero para esta aventura no vamos a ir solo Angie y yo, voy a ir con alguien que también pues nos apoye y que conoce el barrio. Para allá vamos y nos vamos a encontrar justo en el Zócalo. Se nos ha unido el señor que nos va a guiar por este barrio, el señor... O perder. ¿Por qué perder? ¿Me has abandonado? No, no podemos perder los tres a la vez. Ah, los tres. Con que nos perdamos los tres Sí. no está mal. No, yo traidor nunca, yo muero de pie. Ah, bueno, así me gusta. Perdidos, pero juntos. Así me gusta. David, ¿tú conoces este barrio en qué vamos? En realidad es un mercado, también tiene su barriecillo, pero es un mercado donde es muy económico todo. De hecho, ahí es donde mucha gente hace compras para abastecer las tienditas donde revenden cosas, se vende ropa muy económica, pero hay como detalles de que hay una zona, una parte de ahí. La zona roja. Malas. ¿Hay chicas malas? Eso, zona roja. Zona roja. Y honestamente los precios ahí son económicos. Lo sé porque siempre he comprado por ahí y pregunté un día de ocioso y eran 250 pesos. Estoy hablando de hace aproximadamente 7 meses. 250 pesos, media hora, incluida el hotel y el preservativo. Ah, ok. Yo estoy pensando en mi inocencia, que tú me estás hablando acerca de los precios de las cosas. Pero me vas a decir de la ropa, de los zapatos. También conseguimos zapatos Pero- por 100 pesos, 150 pesos, más económico que las cariñosas. Ah, pero ya tú te averiguaste a detalle. O sea, hace 7 meses cuando averiguaste Sí. el precio para, bueno, estar con una de estas chicas era de 250 pesos, media hora, incluía hotel Y preservativo. y preservativo. O sea, 250 pesos es que como menos de 15 dólares. Menos. $12, $11. Bueno, yo no tengo experiencia en ese tipo de ámbitos, pero yo no sé si eso es muy barato, pero sí, creo que es muy barato, ¿no? No, sí. Yo sé que te compras con 250 pesos. O sea, un combo de McDonald's, Sí, exacto. básicamente. ¿Y hasta qué punto voy a poder usar esta cámara? Yo considero que desde que salgamos del Zócalo ya no lo usemos. Ya no la usemos. Porque no sabemos si alguien se nos pega atrás. Porque pueden haber gente que vigile la zona ya Por seguridad. por seguridad. Bueno, mira, mientras que nos acercamos al barrio, que ya estamos caminando por aquí, por estas calles, hay una calle muy particular que es donde tenemos que tener mucho cuidado porque es donde se ubican las chicas. Entonces ahí es donde tenemos que tener más atención. Pero mientras que llegamos allí, yo les quería contar un poco de la historia del barrio y cómo llegó a ser lo que es hoy en día, porque no todos los barrios pues nacen siendo marginados, con delincuencia, con criminalidad. La Merced comenzó a desarrollarse en la época colonial, alrededor del siglo XVI, poco después de la conquista de Tenochtitlán. Su nombre proviene del convento de frailes mercedarios que se estableció en la zona en 1594. En esa época, el área empezó a crecer debido a su cercanía con el centro de la ciudad y su importancia como lugar de comercio. Desde el periodo colonial y hasta el siglo XIX, la Merced fue una zona predominante
comercial. Y es que estamos viendo parte de ese comercio que hoy en día todavía subsiste en los alrededores de este barrio. Se consolidó como un importante centro de abasto debido a la creación de varios mercados que permitían la distribución de alimentos a toda la ciudad. El mercado de la Merced, fundado oficialmente en 1860, se convirtió en uno de los más grandes e importantes de la capital. Miren, estamos comprando adhesivo porque vamos a usar la cámara 360 de David, por eso van a ver el video diferente. Vamos a usar esa camarita porque va a ser más disimulable a la hora de llevarla, porque por más que sea la GoPro, para yo tenerla escondida es un poco más difícil. En cambio la 360 yo me la voy a poner así y ustedes van a ver un 360 grados de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque la verdad no queremos arriesgarnos. ¿Cómo se llama eso? Son cócoles, es pan horneado calientito, está muy bueno. ¿Y cuánto cuesta? 5 le puedo dar la bolsa de 4, de 6, bien sabrosos. Ok, ¿quieres? Mira, vamos ahorita al barrio de la Merced. ¿Está peligroso eso por allá? No, no está peligroso. ¿No? ¿Y la parte donde están las chicas? Tampoco, bueno, es que, quién sabe si te dejan grabar. ¿Quién sabe? Ahí, quién sabe, sí, porque pues, estás grabando a la... Miren, esto es lo que se consigue por estos lados. Miren que ya las construcciones están muchísimo más deterioradas, que es parte de lo que les estaba comentando. Es que con el paso del tiempo la Merced fue quedando rezagada en cuanto a mantenimientos, a su infraestructura y los servicios, así que eso contribuyó a que pues el barrio poco a poco quedara más marginado del resto de la ciudad. Ahorita todas las chicas que vamos a pasar, que están recostadas del barandal que da hacia la avenida principal, todas son chicas pues pertenecientes a este barrio de Las Cariñosas. Miren, después de pasar esta moto vamos a ver que hay una chica. Aquí hay otra chica más, está aquí con las trenzas y la faldita de flores y el suétercito negro. Y fíjense que la calle es comercial, ¿ok? Y en todos los aspectos. Fíjense allí, simplemente están paradas con sus teléfonos. Aquí vamos a ver muchas más. Miren, si nos descubren grabando, yo no sé qué nos pasaría, la verdad, porque aquí presencia policial, si no vemos en lo absoluto. Todos los edificios están súper deteriorados, pero súper deteriorados. Se nota que es un barrio bien marginado en ese sentido. Muchos grafitis, cable por todos lados, basura. Huele a basura también muchísimo. Habían por lo menos 20 chicas ahí, o más, en ese pedacito, concentradas allí. Allí, ¿cómo te sientes? ¿Nerviosa? Normal. Normal. Pensé que iba a ser un ambiente más pesado. Es que hay un montón de gente y eso te hace sentir un poco más seguro de que no va a pasar también nada. estamos en el horario de la salida del colegio. Y Claro, hay mucho movimiento, sí. Entonces es un buen momento para... Es un buen momento, sí. Ahora, en cuanto a la prostitución y delincuencia, en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, la zona de la Merced se fue asociando con actividades ilícitas, como la prostitución y el narcotráfico. Varias razones contribuyeron a este fenómeno. Por ejemplo, la vulnerabilidad social. Debido a la pobreza y la falta de oportunidades, muchas mujeres, tanto locales como migrantes, se ven empujadas a la prostitución como forma de supervivencia. La Merced, por su ubicación céntrica y su deterioro, convirtió en un espacio donde estas actividades prosperan. En paralelo, el barrio comenzó a ser controlado por grupos delictivos que promovían la trata de personas, la prostitución y el narcotráfico. Esta situación ha generado un ambiente de inseguridad en la zona, afectando tanto a sus habitantes como a los comerciantes. Además, la Merced ha adquirido una reputación de ser una zona peligrosa, marcada por la inseguridad, la prostitución y el comercio informal. Las autoridades han intentado en varias ocasiones implementar políticas y combatir las actividades ilegales, pero con resultados mixtos. Vamos a ver que hay muchos hombres detenidos en ciertos puntos y son esos hombres que muchas veces controlan a las mujeres y las cuidan, pero realmente están pendientes de que estén trabajando y de lo que hacen y no hacen, porque de allí ellos cobran. Este es un cine de películas para adultos, pero aquí pautan muchos encuentros las chicas malas con sus clientes para hacer desmadre dentro del cine. Vamos a intentar entrar, a ver si se puede, a ver si hay una película que podemos entrar a ver. No sé si podemos grabar, vemos a ver qué huele por lo menos y les decimos. Ah, porque dentro del cine lo hacen dentro del cine y el cine está al tanto de eso. Sí, claro, para eso es. Para eso es el cine. ¿Cómo se llama el cine? Venus. Cine es Venus. Como tu canal de... Tu canal preferido a la medianoche. Vale acotar que ya vimos salir a dos señores dentro de las instalaciones. El sitio se ve bastante difícil. Un sitio al que seguramente Angie no entraría. No. Pero bueno, es bastante barato, 50 pesos. Pero tomen en cuenta que esto lo usan como hotel. Esto es algo muy loco. Les iba a contar que una vez estaba en la Merced haciendo compras y vi un señor que era como un indigente. No era indigente, era como un obrero que estaba muy borracho. Y se le llegó a una chica, la chica le dice su precio. Ella le dijo 250 pesos y él le dijo, tengo 180. Yo pensé que la chica le iba a decir que no y se fue con él por 180 pesos y la chica así como que, bueno, va. Y
Pero además el tipo andaba pedo, así sudado, cuando ves a los borrachos así brillosos, que hay que... Eso no hay nada de que báñate primero, dúchate, como puede ser a lo mejor que uno ve en las películas o algo. Puede ser que le haga que se eche así su enjuagadita y tal, y ya. Wow. Ah, importante, ese precio incluye una posición nada más. Una posición. ¿Ah, sí? Sí. ¿De verdad? Y las posiciones son adicionales. Yo soy virgen en muchos aspectos. Yo también, tiene pero yo leo. recorrido más calle. No, yo leo Lees mucho. Twitter. Bueno, de todas maneras, ustedes me dirán si ustedes entrarían a un cine que luzca así. ¿Entrarían, no entrarían? Y ni hablar del olor, ¿eh? Sí, huele mucho a orines. Huele como a Victoria's Secret. Sí, ¿no? Pero que la copia o la... Una Victoria que la guardaron en secreto bajo la tierra por 5 años, la descubrieron y ¡fuf! El secreto olor. de Victoria. Sí. Pero bueno, más allá de las anécdotas graciosas que surgen habitualmente en este tipo de temas, es que la prostitución en muchos casos no es solo un trabajo, sino una consecuencia de la pobreza y también la falta de oportunidades y la marginación social. Y es que muchas de estas mujeres llegan aquí como consecuencia de violencia y maltratos. Polanco y La Merced, dos realidades que coexisten en una misma ciudad, pero que reflejan la profunda desigualdad de la sociedad mexicana. A tan solo kilómetros de distancia, el lujo y la precariedad se encuentran, evidenciando una brecha que pocos quieren ver. Es importante no olvidar que más allá del brillo de los edificios y la oscuridad de las calles, hay personas con historias que necesitan ser escuchadas, porque una ciudad al final es su gente. Este video es un recordatorio de las realidades contrastantes que existen en esta ciudad. Aunque las historias de Polanco y La Merced parecen opuestas, ambas son parte de la misma Ciudad de México. Hagamos visible lo invisible. Yo espero que, hayan comprendido un poco bajo el contexto histórico de ambos lugares, tanto Polanco como La Merced, del por qué hoy son lo que son. Así que todo tiene una historia, todo tiene un contexto. El canal de David lo tienen en la descripción del video, el canal de Angie también, Instagram, Gabriel Herrera @ @soy David Show, así tal cual, soy David Show en Instagram. Y por aquí Angeliana acá. Así que amigos, no se pierdan las próximas aventuras porque están que arden. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Chao.